Un saludo muy especial a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que están aquí con nosotros o que nos están viendo a través de la red, ¿no? Un saludo muy especial al doctor José Roberto Acosta, con quienes hemos hecho todo este trabajo de investigación a lo largo de todo este tiempo. Esta rueda de prensa la hemos titulado algo así como ¿cómo va de mal el proceso legal y político del caso de la Ruta del Sol, específicamente la Ruta del Sol 2, que es el consorcio de Odebrecht, esta transnacional corrupta hasta la médula, como se sabe, y su socio en Colombia, que es Corfi Colombiana o Episol o el Grupo Aval, el nombre que se le quiere dar. Y vamos a explicar cómo va de mal, porque el pacto de impunidad hecho en Colombia por los grandes poderes de este país que hemos denunciado, pues se sigue consolidando. Vamos a ver cómo este pacto de impunidad está siendo muy exitoso. Lo primero es señalar a esto. Si ustedes observan los únicos que están apareciendo como responsables y están en la cárcel incluso y acusados formalmente, son una serie de personajes de la política nacional y de los negocios absolutamente secundarios, ¿no? Gente de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Pues algunos me dirán, no, son congresistas. Bueno, en Colombia los congresistas, ha dicho el ex senador Roberto Gerlain, somos ciudadanos de clase media. O sea, pensar que un negocio en el que hay sobornos por 100.000 millones de pesos lo van a definir unos congresistas de provincia, pues es abusar de la falta de información de los colombianos, pero esa es la realidad. Aquí no hay un solo pez gordo de verdad involucrado en este asunto. De otra parte, pues es sabido que platas de Odebrecht entraron a las campañas presidenciales del 2014 y a la de Santos del 2010. ¿En qué va eso? Entonces, Consejo Nacional Electoral le archivó a Oscar Iván Zuluaga, a pesar de que hay nuevas pruebas contra Oscar Iván Zuluaga en las últimas semanas. Le archivó a Santos por el caso de la corrupción de Odebrecht del 2010, en el que también incluso él mismo ha reconocido estar involucrado. El caso de la campaña de Santos 2014, donde se sabe que hay sobornos también y platas que entraron, por eso hay gente en la cárcel, ese caso no lo ha definido el Consejo Nacional Electoral, que hizo las absoluciones anteriores. En la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en Colombia llamamos de absoluciones de la Cámara de Representantes, le acaban de archivar, todo esto es en buena medida en los días de la campaña electoral, le acabaron de archivar 2 procesos. Y las acusaciones que hay contra Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones tampoco se mueven. Entonces, aquí nos están metiendo el cuento, repito, de que esto es unos congresistas de clase media los que manejaron sobornos por estos tamaños. Y hay hechos nuevos de este año, ¿no? Ante la justicia de Brasil. Altos ejecutivos de Odebrecht señalaron con nombre propio a Daniel García Arizabaleta, ex alto funcionario del gobierno del presidente Uribe y alto directivo del partido del presidente Uribe también, ¿cómo se llama? Del Centro Democrático, que fue a través de él como le giraron a la campaña de Oscar Iván Zuluaga la plata de Duda Mendoza. Y esto que es muy importante, en esta rueda pensaba ser muy importante, parte de los sobornos, dicen los funcionarios de Odebrecht, no se dieron para pagar, o sea, aparte de las platas de Odebrecht a la campaña de Santos, no se dieron para efectos de sobornos, sino para efectos de aceitar un tribunal de arbitramiento que estaba ya funcionando entre el Estado colombiano y el consorcio de la Ruta del Sol. Contrato pues o litigio al que nos vamos a referir de manera muy importante en esta rueda de prensa. A pesar de estos hechos nuevos, esto pues... Ahora, señor Cadena, para habilitar el sistema para el registro. Algo pasó aquí, alguien se infiltró a esta rueda de prensa. Bueno, en segundo término, pues, siguiendo, hay un hecho que es de gran importancia, en el juicio los valoramos, y es que la Fiscalía General de la Nación acaba de archivarles el proceso por este caso a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Les archivó. Los abogados con que yo he consultado están realmente impresionados porque lo que se hizo fue un archivo. Es que un archivo realmente aparece, me explican ellos, es como si no hubiera delito.
digamos, en el proceso del que se está hablando. Sí, para archivarse necesita que falte la tipicidad objetiva, dicen los especialistas, y ese es un exabrupto en este caso. O sea, la mediana seriedad la Fiscalía ha debido llevarla a llevar este proceso ante los jueces y que sean los jueces los que absuelvan o no a las exministras, porque es evidente que aquí hubo delitos, es absolutamente evidente, es que hay corrupción probada en Ocaña Gamarra, confesiones, que es el contrato con el que tienen que ver estas dos exministras. El contrato Ocaña Gamarra favorece a la familia Parodi en un puerto localizado en Gamarra, eso es una cosa que es también Vox Populi. La doctora Parodi y la doctora Cecilia Álvarez tienen legalmente hablando un parentesco de primer grado de afinidad, porque son parejas. Son incontables, yo no me voy a referir aquí, incontables las gestiones de doña Cecilia Álvarez en beneficio de este contrato de Ocaña Gamarra, en beneficio de este contrato a dedo, no con licitación pública, sino a dedo. Ocaña Gamarra, desde que fue en el 2010 directora del Fondo de Adaptación, después como ministra de Transporte, después como ministra de Comercio, perteneció a la Sociedad Portuaria de Cartagena II, que es la matriz de la Sociedad Fluvial Andalucía, la beneficiaria de esa vía. Y como si fuera poco, aprobaron ilegalmente, a mi juicio, ilegalmente, el COMPES 3817 del 2014, que fue el COMPES, el documento que le dio viabilidad económica a ese contrato corrupto y a dedo para favorecer al consorcio La Ruta del Sol 2, que son, repito, Corfi Colombiana, Grupo Aval Episol por un lado, y por otro lado, todo esto es una misma cosa, esos tres nombres, y por otro lado, la gente de Odebrecht. Es evidente que violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el artículo 408 del Código Penal. Pero bueno, en vez de seguir con la investigación, de imputar lo que fuera, la Fiscalía les archiva. Pero esto además tiene una coincidencia que repugna, ¿no? Es que si ellas no tienen nada que ver con este asunto, de paso la Fiscalía está absolviendo al señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien también violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades cuando aprobó junto con las ministras ese documento COMPES, el 3817 del 2014, que ya mencioné. Él era un ministro del Estado colombiano, el superministro lo llamaban, sí, y aprobó ese COMPES. Y él, por haber sido contratista de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del consorcio de la Ruta del Sol 2, no podía haber aprobado ese COMPES, tenía que haberse declarado impedido. Ahora, él tenía con ellos dos tipos de negocios, ¿sí? Había sido quien tramitó un contrato de estabilidad jurídica por el que hay acusaciones de corrupción por 4.000 millones de pesos, y que le dio ganancias fabulosas a ese consorcio, pero además fue el que le indicó al consorcio cómo no hacer licitación pública para prolongar ese contrato, o sea, ese contrato a dedo del que estamos hablando. Y un detalle que no deja de ser significativo, ¿no? Entonces la Fiscalía le archiva a las ministras, favorece al Fiscal General y ni siquiera expide un comunicado que le explique a Colombia qué fue lo que pasó. O sea, nos ha tocado, mediante una especie de chismes de la prensa, intentar dilucidar qué fue lo que terminó sucediendo. Y en simultánea, y esto no deja de ser bien interesante sobre este caso, la Procuraduría, a diferencia de la Fiscalía, llama a juicio disciplinario a las exministras Parodi y Álvarez esta semana por los mismos hechos. Por los mismos hechos que, repito, en el fallo de la Fiscalía favorecen a Néstor Humberto Martínez Neira, a quien le hemos exigido que se declare impedido desde que empezó este proceso y que ha sido el gran contratista, el gran abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que está, como se sabe, involucrado en toda esta historia. Bueno, el otro hecho que hay que resaltar aquí es este que los colombianos ignoran. A estas alturas, año y medio después de este escándalo que ha sacudido al mundo, Odebrecht, el consorcio La Ruta del Sol, no tiene una sola sanción en Colombia de ningún tipo. Inclusive en estos días pagaron un aviso de media página los señores de Odebrecht en Colombia, en el periódico El Tiempo, reclamando su derecho a contratar como si fuera nada. Hoy por hoy, las relaciones de Odebrecht con el Estado colombiano son relaciones entre iguales, de tú a tú, porque no hay ningún tipo de sanción contra esa transnacional corrupta. Y no la hay en buena medida porque la Superintendencia de Industria y Comercio,
metiéndose en lo que no cabía, mediante una decisión inaceptable que fue señalar que aquí el problema no era un caso de corrupción, sino señalar que era un caso de violación a las normas de la libre competencia, le exigió a la ANI, o sea, al Estado colombiano, hacer un arreglo amistoso en 3 días, en 72 horas, entre el Estado colombiano, la ANI y el consorcio de la Ruta del Sol, es decir, los señores de Odebrecht y los señores del Grupo Aval. Y por supuesto, el arreglo, pues, no podía ser distinto que un arreglo amistoso, y en el arreglo amistoso le transferían a este consorcio 700.000 millones de pesos en el arreglo. Si eso no se coronó o no lo coronaron, fue porque la Procuraduría en buena hora se atravesó y dijo, no, a mí no me salen con este cuento, aquí hay que hacer de otra cosa. Pero bueno, como eso se les empantanó, esa solución tan llamativa, promovida, repito, por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la cual tuvo una primera actuación el hoy presidente de la República, el doctor Iván Duque, en ese mismo sentido. Entonces, hoy están en un tribunal de arbitramiento, entre iguales, de tú a tú, el Estado colombiano y el consorcio de la Ruta del Sol, en un tribunal de arbitramiento. Están, pues, dirimiendo cómo es que se va a terminar ese contrato, qué se va a terminar haciendo, etcétera. Bueno, de acuerdo con documentos que les vamos a entregar, el reclamo del consorcio de la Ruta del Sol, que son Corficolombiana y todo lo que tiene que ver con Grupo Aval, Odebrecht, que tiene la mayoría de las acciones de ese consorcio, y los hermanos Solarte, ¿no?, que tienen una fracción más pequeña, le están reclamando al Estado colombiano 3.6 billones de pesos. Ahí están los documentos. Le están reclamando al Estado colombiano 3.615 billones de pesos, más exactamente, de los cuales deben ir a los bancos 1.948 billones de pesos, entre los que están los bancos también del Grupo Aval que tenían negocios en ese caso. Quedan sobrando entonces, entre comillas, en esa reclamación 1.6 billones, que le llegarían al consorcio de la Ruta del Sol, o sea que se repartirían entre quienes le llegarían a la empresa que está pues involucrada en estos sobornos, sobre los cuales yo quiero insistir. Los que dirigían la empresa ya han confesado hasta la saciedad que ellos actuaron como unos corruptos en esos casos. Bueno, les pueden llegar 1.66 billones de pesos a este consorcio para repartir entre ya sabemos quiénes. ¿Y saben cuánto invirtieron en ese negocio? 300.000 millones de pesos. O sea, invierten 300.000 millones de pesos, se van a embolsillar 1.66 billones de pesos, a los bancos les tocan 1.9 billones de pesos, como si aquí nada hubiera pasado. Esa es la Colombia en la que estamos. Ahora, ¿por qué esto que está sucediendo? En parte está sucediendo porque en diciembre del año pasado se aprobó en Colombia una ley, la ley 1882, en cuyo artículo 20 se establece la posibilidad de que estas cosas sucedan con recursos del Estado colombiano. Se aprobó además con esta cláusula, con una cláusula de que esa norma para favorecer a los banqueros en negocios de corrupción se puede aplicar o se aplica con retroactividad. Retroactividad para que esto que estoy denunciando pueda suceder. Cuando esto lo metió el gobierno como un mico en una ley de contratación, el primero que reclamó, y reclamó muy duro, fue el Contralor General de la Nación, señalando que esto era completamente inaceptable, que no lo aprobaran, que el presidente objetara la ley o que él la iba a demandar por inconstitucional. Pues bien, se aprobó en diciembre, estamos en junio, este tribunal de arbitramiento está decidiendo con esa ley en la mano porque la ley lo obliga, y esta es la hora de que el Contralor General de la República ni nadie ha demandado por inconstitucional una monstruosidad de ese tamaño. Estamos hablando de cosas gravísimas. Fíjense que cuando yo digo que el pacto de impunidad avanza, no son cuentos. Y esto sucede a pesar de que el día en que se votó esa ley, que yo denuncié que no se debería aprobar, el ministro del Transporte le juró al país que iban a modificar a la ley a lo largo de este semestre, cosa que por supuesto pues era una farsa y cosa que por supuesto no ha sucedido. Terminemos diciendo una cosa más. Aquí hay una cosa que no se ha establecido y es parte del pacto de impunidad. Los señores de Odebrecht, que aparecen siendo los que pagaron todos los sobornos, porque además ellos eran los operadores de ese consorcio, subsidiaron a sus socios nativos en los sobornos. O sea, los 100.000 millones de pesos que se dice que valieron estos sobornos, el grupo Odebrecht puso
el 100% de esa plata? ¿O entraron como socios Corficol, Corficolombiana, Grupo Aval, como sea, en esos sobornos? Pues bien, como van las investigaciones, el Grupo Aval aparece es como subsidiado por Odebrecht en estos sobornos. Eso es lo que está terminando y lo voy a explicar por qué. Porque de una parte el señor José Elías Melo, el presidente de Corficolombiana, fue acusado por la gente de Odebrecht de ser compinche de ellos en el soborno. Lo tuvieron unos días presos, pero por ahí anda en la calle, como si nada. En buena medida ahí sigue el proceso, pero bueno, mondo y lirondo el personaje. Pero además él ha negado que haya participado. El Grupo Aval ha señalado que no tiene nada que ver con eso, pero no hay una investigación que nos establezca si el señor José Elías Melo actuó cumpliendo órdenes de sus patrones o actuó por su cuenta, cosa que sería bastante extraño, pero en todo caso la investigación no existe. Pero no existe además con una advertencia. El doctor José Roberto Acosta, que es una persona bien seria de la comunidad académica de este país y valeroso investigador de estos asuntos, viene reclamándole al fiscal una cosa que tiene, digamos, origen en informaciones sabidas, es preguntándole que dónde está la correspondencia entre Corficol, o sea, José Elías Melo, y sus jefes del Grupo Aval entre los años de 2009 y 2014, porque la información que se tiene es que esa información fue borrada de los instrumentos tecnológicos electrónicos donde debería reposar. Y esta es la hora en que la Fiscalía ni investiga a los jefes de Melo, ni le responde al país por esto. Entonces, terminemos diciendo esto. Es evidente que esto avanza hacia la impunidad, y no solo avanza hacia la impunidad, sino a darle un inmenso premio, luego de cambiar las leyes inconstitucionalmente, a quienes ni siquiera se investiga con rigor y a quienes les van a dar un premio de las sumas ya establecidas. En mi caso y en el caso de José Roberto Acosta seguiremos cumpliendo con nuestro deber, así sea en medio de la inmensa soledad con la que nos está tocando actuar, porque es evidente, repito, que aquí hay un pacto de impunidad que involucra al gobierno anterior y al nuevo gobierno, eso hay que decirlo con toda claridad. Un pacto de impunidad para proteger intereses económicos muy grandes y para proteger al señor fiscal general de la Nación, que lo sostiene ahí entre los unos y los otros. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces al doctor José Roberto Acosta para que enfatice unos aspectos que son claves relativos a estos asuntos que he mencionado. Bueno, muchas gracias, senador. Saludo a todos los asistentes y a quienes nos están viendo. Yo subrayaré algunos temas adicionales de lo que ya muy claramente ha expresado el senador, y es cómo se igualaron, cómo estamos igualados frente a los criminales, cómo la nación, cómo el Estado colombiano ha sido igualado a unos confesos delincuentes como los directivos de Odebrecht, que han aceptado entregar sobornos en Colombia y en el resto del mundo. Pero, ¿dónde nace esa igualación? Quiero llamar la atención al día 23 de enero del 2017, fecha en la cual en ese momento el senador Iván Duque entabla una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra Odebrecht por competencia desleal. Él, ripostándole a un debate que el senador hizo en plenaria del Senado, se lavaba las manos con el tema Odebrecht de esa manera, diciendo: yo, Iván Duque, puse la denuncia ante la SIC por competencia desleal. Yo lo he expresado en algunas columnas. Esto es como si alguien es testigo de un asesinato en la casa del frente, ve cómo el asesino empuña el arma letal contra la víctima y llama a uno a la policía para informar que el asesino dejó mal parqueado el carro, cuando hay algo mucho más grave detrás. A partir de esa denuncia por competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio, 3 semanas después, ordena a la ANI, encabezada por Luis Fernando Andrade, a liquidar anticipadamente el contrato Ruta del Sol. ¿Qué implica la liquidación anticipada? Repito, la igualación de tú a tú, como lo ha dicho el senador. El Estado Nacional se iguala a delincuentes como los señores de Odebrecht, cuando a partir de ese origen ilícito del contrato se debió haber decretado la caducidad, haciendo que estos señores perdieran sus derechos económicos
y quedarán inhabilitados junto con sus socios para no volver a contratar por lo menos en 10 años. ¿Y aquí todo esto para qué? Bueno, como lo dijo el senador, lo que hay en juego, lo que está sobre la mesa, es un cheque por 1,6 billones de pesos que el Estado no tiene por qué pagarle a el consorcio Ruta del Sol. Repito, 1,6 billones de pesos, cerca de 400 millones de dólares que están a puertas de definirse en este tribunal de arbitramiento entre dos partes iguales, entre dos comerciantes como absolutamente impolutos, tal como se deriva de la liquidación anticipada ordenada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ya hay una irregularidad tremenda. Enfatizó mucho en la desaparición de los mails o correos institucionales del señor José Elías Melo entre el 2009 y 2014. Algo que llama la atención, el gerente de operaciones y sistemas responsable de esos correos electrónicos y de su conservación era el señor Juan Alfonso Acosta Echeverría. ¿Quién es ese señor? Nada más y nada menos que sobrino de José Elías Melo, funcionario en ese momento. Entonces, José Elías Melo era presidente de Corficol, perteneciente al Grupo Aval, y que según Odebrecht participó en los sobornos, y el sobrino de José Elías Melo, presidente de Corficol, era el gerente de operaciones y sistemas responsable de que esos correos se mantuvieran. ¿Dónde está, señor Néstor Humberto Martínez Neira, su investigación, su pesquisa y su respuesta al país de si esos correos están no vulnerados, están completos? ¿Acaso esos correos están incriminando a gente alrededor del señor José Elías Melo como presidente de Corficol? Recordemos que el artículo 293 de nuestro Código Penal tipifica la destrucción y supresión y ocultamiento de documento privado que pueda servir de prueba con penas hasta de 16 a 108 meses. Delito o conducta que no ha sido abordada por la Fiscalía y pareciera que ni siquiera se tuvo en cuenta en la imputación de cargos a José Elías Melo. Señor Néstor Humberto Martínez Neira, desde el año pasado, desde julio, agosto, en mi columna por Twitter le he solicitado claridad, transparencia. Dígale al país, señor Fiscal General de la Nación, dónde están los correos de José Elías Melo como presidente de Corficol entre el año 2009 y 2014. Si usted sigue haciendo, entre comillas, justicia sin esa prueba reina, estará engañando al país. Como dijo el senador Robledo, aquí estamos debatiendo si la nación tiene que pagar del bolsillo de todos los colombianos 1,6 billones de pesos, 400 millones de dólares a los señores del consorcio Ruta del Sol, en donde están Odebrecht, el Grupo Aval y el Grupo Solarte. Señor fiscal, ¿por qué a los accionistas minoritarios, en este caso Grupo Aval, usted no ha actuado? ¿Hay un doble rasero? ¿Por qué en el consorcio Canoas sí tiene con imputación de cargos a los señores del Grupo Solarte y en este caso de Ruta del Sol ha guardado silencio en imputación de cargos a los representantes de Corficol? Y quiero rematar con dos temas. Llama la atención, voy a mencionar esto que es súper clave. Los señores de Ruta del Sol, del consorcio en el Tribunal de Arbitramiento, propusieron, escúchese bien, 103 eventos eximientes de responsabilidad dentro del proceso de construcción de la obra. Y la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza de Luis Fernando Andrade, solo le aceptó 12 eventos. El doctor Luis Fernando Andrade, con quien debo reconocer públicamente he sido bastante duro, o fui bastante duro al principio, se ha mantenido en la línea de pedir, o se mantuvo, porque hoy está en la casa por cárcel, se mantuvo como director de la ANI en la línea de solicitar la nulidad de este contrato espurio originado en sobornos. Se mantuvo en la línea de no reconocer esos 1,6 billones que hoy se están solicitando en el Tribunal de Arbitramiento. Hizo llamados de atención para que la ley 1882 y su inconstitucional artículo 20 no tuviera retroactividad como hoy lo tiene, violentando la jurisprudencia nacional. Y por haberse opuesto a eso,
será señor fiscal, que por eso es el único dentro de todo este proceso de corrupción que está hoy penando y tiene casa por cárcel, porque otros involucrados que sí recibieron plata, como el señor García Arizabaleta, anda absolutamente libre. Ojo con esto, el señor Luis Guillermo Vélez Cabrera, que es director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quien pues le deseo la mejor suerte porque de él depende que no nos tumben, habrá declarado sus relaciones con la organización Luis Carlos Sarmiento, es decir, como responsable de la defensa de los intereses de la nación, habrá revelado los conflictos de interés que pueda tener al hacer parte del proceso en defensa de la nación y contrincante del señor Luis Carlos Sarmiento. Eso no lo conozco en el proceso, pero sí es importante que se nos devele, porque si el señor fiscal no ha sido capaz de correrse a un lado ante la cantidad de conflictos de interés que ha presentado, que hemos además probado con el senador Robledo desde hace más de un año, pues esperemos que por parte de la defensa jurídica del Estado y de los abogados que ha venido contratando haya absoluta transparencia. Por último, reitero el llamado que hace el senador Robledo y la observación de incumplimiento de la palabra del señor ministro de Transporte Cardona. Él prometió ante el Senado, ante plenaria del Senado, en los medios de comunicación, que su primer acto en esta legislatura, la última de la administración Santos, iba a sacar el artículo 20 de la ley 1882. Él engañó al país diciendo que si ese artículo 20 no se aprobaba, se caía toda la ley. Pues bueno, tampoco cumplió su palabra y hoy, terminando la legislatura, no movió ni un dedo porque pareciera les interesa que esa ley quede viva para sonsacar del erario público a favor de gente corrupta como Odebrecht 1,6 billones de pesos. De esto se trata todo el tema, de negocios y negocios multimillonarios, porque los señores de Odebrecht metieron 300.000 millones en un proyecto desde el 2010 y hoy sacan 1,6 billones de pesos, más de 5 veces. No soy experto en negocios ilícitos, pero tal vez ni la coca represente una ganancia de 5 veces esa inversión, metiendo leyes absolutamente sesgadas para favorecerlos, como la ley 1882, en la que espero que el señor Contralor tome cartas en el asunto, porque yo vengo desde septiembre del año pasado avisando ese mico, de forma solitaria. Ahí están las columnas, está escrito, está con tinta. Solo hasta noviembre el Contralor hizo eco de mis denuncias, y desde noviembre que le dijo al presidente no sancione esa ley, una vez sancionada por el presidente, en rueda de prensa dijo que le va a demandar por inconstitucional. Hasta el día de hoy, 27 de junio, no se ha demandado, el tribunal sigue andando y repito, con esto termino, lo que está de por medio es que se sonsaque de los recursos públicos de la nación 1,6 billones de pesos. Muchas gracias, senador, por el espacio que usted siempre me ha dado y el eco a estas solitarias denuncias, porque definitivamente sí parece que hubiera un contubernio del tape en tape. Muchas gracias al doctor José Roberto Acosta, que ha jugado un papel clave en todas estas investigaciones y en todas estas denuncias. Bueno, si hay preguntas o comentarios que hacer. Juan Sebastián, ¿usted maneja eso? Senador, si recuerdo este artículo 20 de la ley 82 sobre creo que era un proyecto de ley sobre contratos, pliego y esto, ¿en qué era el mico exacto que se denunciaba en el entonces de este artículo? Que el Estado era corresponsable de las fallas y del dinero que ponían los bancos frente a las fallas de obras en Colombia. Esa es una pregunta bien importante. Dejemos que sea el doctor José Roberto Acosta, que hay que darle el mérito, fue, digamos, el primero que tomó nota. Digo esto de todos modos, esa era una ley de contratación que venía, común y corriente, y ya para la altura del tercer debate, sí, después del segundo debate, es que le introducen esto como un mico, el clásico mico. Es más, es ilegal también por ese lado, porque esa norma no hizo tránsito en los 2 primeros debates. Entonces José Roberto lo denuncia y el Contralor General sale y dice lo que ya hemos dicho que dijo.
sí, que era ilegal, que era un abuso, que lo sacaran de la ley, que el presidente Santos no objetara la ley y que si no la objetaba, él la iba a demandar por inconstitucional. Pero José Roberto nos explica con suficiente detalle en qué consiste el truco para que los banqueros se ganen un montón de plata y el Estado sea el que pague esos recursos. Sí, realmente lo que sucedía antes de este artículo 20 es que los bancos dijeron, oiga, después del lío de Odebrecht ya no presto ningún peso, porque con Odebrecht quedó marcado un antes y un después en las obras de cuarta generación. Si el contrato tiene origen ilícito por cuenta de sobornos, porque se lo ganan con una licitación comprada por debajo de la mesa, pues los que presten plata corren el riesgo de perderla. Entonces los bancos dicen ni un peso más para las 4G y se paralizaban las 4G. El artículo 20, con una redacción de abogados, lo que dice es, señores banqueros, tranquilos, no se preocupen, préstenle al constructor, la plata la van a dejar consignada en un patrimonio autónomo, todo lo que entre a ese patrimonio autónomo por cuenta de créditos bancarios, no se preocupen, se haga o no se haga la obra, la nación va a ser el avalista, va a responderles por el crédito. Lo que ustedes prestaron no va a entrar en saco roto, la nación pone el pecho. No importa que el constructor sea corrupto, no importa que haya condenas por delitos por el constructor. Así que, como yo siempre lo he dicho, aquí cualquiera de nosotros que está acá con un lobby político ante la ANI, se gana un contrato para construir la casa en el aire de Escalona, los bancos me prestan a manos llenas porque tienen garantizado el crédito, me vuelvo a un paraíso fiscal y dejo el lío para la nación. Esta norma la discutí en su momento con el representante Telésforo Pedraza, que con dedo yo lo pongo en picota pública, fue quien metió el mico, Telésforo Pedraza. Estuve aquí en el Senado, la Cámara de Representantes, que me dijo, doctora Costa, ¿qué le modificamos a esta ley? Yo le dije, quite todo eso, toda. Y sin embargo la pasaron. En conciliación le metieron ese gol a la nación con el lobby del actual director de la ANI, el señor Dimitris Sabinovich, y obviamente el señor ministro de Hacienda, que era el más interesado en defender los intereses de los bancos. Al día de hoy, los créditos que los bancos den a los constructores son riesgo AAA, ni siquiera un test de deuda pública tiene semejante aval, y un test de deuda pública renta el 6%. Estos créditos son al 12, al 11, al 13%, o sea, un supernegocio para los bancos. Es monstruoso como se ve, pero agrego una cosa. La ley dice que esa norma se aplica con retroactividad. Eso es una cosa realmente inaudita. Con retroactividad, o sea, podemos llamarla, esa ley tiene nombre propio, se llama Ley Odebrecht Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ese es el nombre de esa ley. Es realmente inaudito. Esto, si en el mundo se conociera, yo creo que sería un escándalo global, ¿no? Sí, Juan Sebastián. Sí, sobre eso hay esto. Yo ese es un tema que mencioné en el primer debate de Odebrecht. Él viaja a Brasil con Oscar Iván Zuluaga y con Daniel García Arizabaleta a una reunión que se hizo en Brasil con los de Odebrecht, que es la reunión donde tiene origen esas relaciones entre la campaña de Oscar Iván Zuluaga y Duda Mendoza, que es pues el que confiesa sobornos a esa campaña. Yo en ese debate simplemente mencioné eso como un hecho, y él pues se irrita mucho y me ataca en su explicación y menciona que él había interpuesto una denuncia ante la SIC por ese caso, como una manera de decir yo no tengo nada que ver. En ese momento nosotros no tomamos nota del asunto, pero después supimos que esa denuncia que él interpone ante la SIC parece haber servido de base o coincide con la orden legal que le da la SIC a el gobierno nacional para que en 3 días haga un arreglo amistoso con el consorcio de la Ruta del Sol, que es
digamos, lo que tiene origen. O sea, esa es la superprotección que le brinda a la Ruta del Sol el Estado colombiano, porque mediante otros mecanismos había podido sancionarlos fuertemente por una corrupción que estaba aprobada. Bueno, y lo nuevo que hay sobre ese pasaje, en el que interviene pues el hoy presidente, interviene el director de la SIC, lo nuevo que hay es que en denuncias de este año, publicadas por el periodista Daniel Coronel, altos funcionarios de Odebrecht ante la justicia de Brasil señalan que la plata a la campaña de Zuluaga la entregaron a través de Daniel García Arizabaleta, que había ido con ellos a Brasil. Y Daniel García Arizabaleta había sido contratista de Odebrecht, alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, de donde salió por corrupción, sancionado por la Procuraduría, y después fue alto directivo de esa misma organización política, del Centro Democrático. Esa es, digamos, la historia de estas relaciones que mencioné rápidamente. Senador Robledo, usted planteaba que pues la Fiscalía decidió archivar la investigación contra las exministras y la Procuraduría siguió adelante sabiendo que hay tipicidad objetiva. ¿Usted va a tomar alguna acción, de pronto pedirle a la Fiscalía que desarchive esa investigación de pronto con elementos nuevos acorde a sus afirmaciones de que pues está aprobado un delito? Allá vamos, estamos con los abogados y con José Roberto Acosta mirando el asunto, pero creo que para allá vamos, a solicitarle a la Fiscalía el desarchivo, ¿sí?, de ese proceso, o sea, que el proceso siga, porque no hay razones objetivas que permitan concluir que un juez de la República no debe fallar al respecto. Ustedes saben cómo soy de cuidadoso en ir hasta donde me permiten las pruebas, sí, y en ser respetuoso en las decisiones de la justicia, pero aquí no puede ser que las cosas se organicen para que los procesos no culminen o para que se tipifiquen mal las conductas, porque no conocemos exactamente qué pasó y realmente hasta dónde fueron la investigación, y es obvio que si usted tipifica mal una conducta, pues la solución sí, pues no hay proceso, y aquí hay una coincidencia que es de una gravedad inaudita, es que si las ministras no son culpables por las decisiones del COMPES que le dio vía a este negocio, vía pues práctica a este negocio, además de otras decisiones anteriores, pues el señor fiscal también se salva de eso, porque el caso es el mismo, digamos, ante la ley el caso es el mismo. Ellos con esas decisiones, las ministras y el fiscal, favorecieron o a unos familiares o a unos compañeros de negocios, que para efectos de la ley, el caso en la práctica es el mismo. Entonces sí, seguramente vamos para una petición de desarchivo, porque vamos a ir con este proceso hasta las últimas consecuencias. Puede que aquí la impunidad se termine coronando, y hay que reconocerles que están siendo exitosos en coronar, como se dice en ciertos medios, estos ilícitos, pero bueno, aquí hay unos que vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber de contarle la verdad al país de las cosas que están sucediendo.